Paula Huaraz. Soy ingeniera en materiales, doctora en ciencias de materiales. En estos momentos me encuentro viviendo en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. Vine aquí hace 1 año y medio a hacer un postdoctorado. Después estuve haciendo unos trabajos de consultoría cortos, y bueno, en este momento estoy viendo para dónde voy a rumbear. La idea es quedarme en Europa viviendo y dedicarme a la investigación, pero quizás en un ámbito privado, para estar más en contacto con la realidad. Así que bueno, mi charla es sobre bio-nanomateriales, y como vamos a hablar de bio-nanomateriales, primero vamos a definir qué es bio. Bio es todo material que es capaz de ser degradado por agentes biológicos. Los agentes biológicos pueden ser el sol, el agua, las bacterias, plantas, animales. ¿Qué es nano? ¿Qué consideramos nano? Nano es todo material que tiene una dimensión característica menor a los 100 nanómetros. Cualquier dimensión mayor a eso ya no es considerada nano. Y materiales. Materiales tenemos diferentes tipos de materiales, como los metales, los plásticos, los polímeros, los cerámicos, y bueno, los materiales compuestos, que son los que están formados por diferentes tipos de materiales, y la combinación de ellos lo que hace es resaltar propiedades. Quizás uno no tiene una propiedad, lo combino con otro que sí la tiene, tenemos un material compuesto con propiedades diversas. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en los plásticos, y los plásticos hoy en día son un tema muy controversial. Todos últimamente estamos viendo imágenes como esta, ¿no? Los plásticos desechados en mares, ríos, en rellenos sanitarios, en la calle, en todos lados. Animales atrapados por plásticos, comiendo plásticos, muriendo entre plásticos. Y sabemos que desde 1900 los plásticos son unos materiales que han sido utilizados masivamente. ¿Por qué han sido utilizados? Tienen unas propiedades que son muy buenas, son materiales impermeables, son materiales inertes, son materiales de baja densidad, flexibles, livianos, fácilmente procesables. Se puede obtener casi cualquier geometría con este tipo de material. Entonces, hoy en día entramos en la disputa entre plásticos versus cartón, metales y vidrio. Y acá me voy a poner un poco defensora de los plásticos, porque si nos ponemos a pensar, para hacer una bolsa de plástico, por ejemplo, se necesitan 2 gramos de material. El plástico se puede procesar en láminas muy finitas, nosotros le decimos films de plástico, y esos films se pueden utilizar, como vemos abajo, para envasar alimentos. Y uno dice, qué idiota envasar un alimento con un pedacito de plástico. ¿Por qué voy a gastar plástico en envasar un solo alimento como un pepino? Ese plástico lo que hace es proteger al pepino de que se degrade, hace que el pepino sea más duradero, y que su vida útil sea de 11 días. Antes de que el pepino se pudra, pasan 11 días en tu heladera. Con lo cual no tenés que consumir el pepino, ni bien lo compraste, lo podés guardar, y además podés comprar más cantidad e ir menos veces al supermercado, por ejemplo. Volvemos al tema de las bolsas. Una bolsa de plástico pesa 2 gramos. ¿Qué pasa con las bolsas de cartón? Cuando nosotros procesamos cartón o papel, ¿qué utilizamos? Utilizamos árboles, utilizamos agua, mucha cantidad de agua, y mucha cantidad de energía. Las emisiones de dióxido de carbono son
más altas para procesar una bolsa de cartón que para procesar una bolsa de plástico. Si vamos al peor de los casos, que utilizamos la bolsa de plástico una sola vez y la tiramos. Una bolsa de cartón, por lo menos para que no tenga el impacto de una bolsa de plástico, tiene que ser reutilizada 4 veces. ¿Qué persona utiliza 4 veces una bolsa de cartón? Por lo general se rompen, no duran más de 1, 2 veces, se arrugan, las doblamos. Después, vamos al ejemplo del vidrio, por ejemplo. Una botella de vidrio necesita una cantidad de energía muchísimo más grande que la cantidad de energía para hacer una botella de plástico. ¿Y por qué? El vidrio funde a 1500 grados. La cantidad de energía que necesitamos para fundir o llevar un equipamiento a 1500 grados es mucho más grande que para un polímero que lo fundimos a 300 grados. Además de todo, para transportar la misma cantidad de líquido que transportaríamos en una botella de plástico, necesitamos 24 veces más cantidad de vidrio. El vidrio es pesado, y además las botellas de vidrio, como sabemos, son gruesas. Y si nos ponemos a pensar en el transporte, para transportar botellas de vidrio necesitamos 2 veces más transporte que para transportar botellas de plástico. Las botellas de plástico son más livianas. Entonces, ¿hasta qué punto son tan malos los plásticos? ¿Hasta qué punto no deberíamos usarlos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Sabemos que la fabricación de productos plásticos proviene de las fuentes fósiles, ¿no? Proviene del petróleo. Entonces es un recurso no renovable. Un día no vamos a tener más petróleo, no vamos a poder fabricar más plástico. Además, cuando los tiramos en vertederos, si no están bien compactados, como se puede ver en la imagen, ocupan mucho espacio. Además, para su producción, muchas veces se utilizan aditivos y se generan residuos que claramente no son compatibles para el medio ambiente, son contaminantes. Otra de las cosas es que nosotros utilizamos muchos de los materiales plásticos para packaging. El packaging por lo general no dura nada, compramos el producto, le sacamos el packaging, lo tiramos. Además existe una gran cantidad de plásticos que no puede ser reciclado. Acá en Europa casi todos los materiales plásticos se reciclan, pero hay un problema cuando las máquinas los seleccionan por color. Los envases que son oscuros no son detectados, entonces van directamente a los residuos. Luego, si mezclamos diferentes familias de plásticos, también a la hora de volver a reutilizarlos, ya no van a tener las mismas propiedades y va a ser un producto de muy mala calidad. Y por último, no son biodegradables, o sea que pueden durar muchísimos años en el medio ambiente, de 100 a 500 años. Entonces, ¿qué hacemos para paliar todas estas desventajas de los plásticos? Para eso se han desarrollado en los últimos años los polímeros biodegradables. Los polímeros biodegradables se pueden diferenciar por su origen, se pueden clasificar, pueden ser de biomasa, como los polisacáridos, como el almidón. El almidón está presente en el arroz, en la papa, en la mandioca, en el trigo. La lignocelulosa, la celulosa viene de los árboles, y el quitosano, que viene de la extracción de, puede ser langostinos, puede ser cangrejos. Por otro lado tenemos los polímeros que provienen de microorganismos, como
el PHA, el PHB, son sintetizados por microorganismos, claramente. Luego tenemos los que son producidos por biotecnología. Biotecnología como el PLA. El PLA viene del ácido láctico. El ácido láctico es, o sea, está utilizado y está presente en un montón de industrias, como la industria alimenticia, por ejemplo, y surge de la fermentación de sustancias orgánicas. Por otro lado tenemos la policaprolactona, que la policaprolactona viene de residuos del petróleo, o sea, es un polímero biodegradable, pero es un polímero sintético. Y ya que vamos a hablar de bio-nanomateriales, podemos formar materiales compuestos a partir de la introducción de nanopartículas, nanotubos o nanocapas. Las nanopartículas son productos nano que pueden sintetizarse de metales como la plata, el cobre, el oro. Las nanopartículas de plata, por ejemplo, tienen la propiedad de ser antimicrobianas, entonces si a una matriz le colocamos nanopartículas de plata, hacemos que esa matriz sea antimicrobiana. Podemos introducir también nanotubos de carbono, que los nanotubos de carbono poseen, las nanopartículas de plata, de cobre, tienen todas sus dimensiones nano, los nanotubos tienen 2 dimensiones nano, y las nanocapas, que un ejemplo claro y con el cual tengo bastante experiencia trabajando, son las nanoarcillas, tienen una sola dimensión nano, y son filosilicatos, cuya estructura es en capas. ¿Y por qué queremos insertarle nanopartículas o nanotubos o nanocapas a los materiales? Se ha descubierto que la introducción de productos nano dentro de las matrices poliméricas aumenta su rigidez, aumenta la estabilidad térmica, también los ayuda frente a cambios de temperatura, a aquellos polímeros que son hidrofílicos, mejora su rendimiento en cuanto a las propiedades de barrera, los hace impermeables al oxígeno o al dióxido de carbono, ya que generan un camino tortuoso dentro del material, porque si nuestro material es permeable, al tener nanopartículas dentro, el oxígeno o el dióxido de carbono va a tener que sortear esos impedimentos, que son las nanopartículas dentro del material. Entonces así es como se mejoran las propiedades de barrera. También les da estabilidad dimensional, aumenta su resistencia química, y también reduce el volumen de los residuos en caso de hablar de polímeros convencionales como el polietileno o el polipropileno, porque ya que pongamos un 3, 5, 7% de nanopartículas, reduce ese porcentaje en material plástico, y entonces reduce ese porcentaje en residuos finales. A lo largo de mi carrera, empecé trabajando en el grupo de materiales compuestos termoplásticos, liderado por Vera Álvarez. Tuve una beca de estudiante avanzado, una beca para transferencia con industrias, y comencé ahí a trabajar con los nanocompuestos. Mi primer proyecto fue de unos baldes de polipropileno, a los cuales se les quería introducir carbonato de calcio para disminuir el porcentaje de polímero dentro de los baldes. Era para hacer baldes de pintura esto. Y además el carbonato de calcio ayudaría a mejorar las propiedades al impacto de este material, que de hecho lo hizo. Desarrollamos todo el proyecto, inyectamos los baldes con
con la empresa y tuvimos muy buenos resultados. Y luego tuvimos un proyecto de utilizar nanoarcillas. En ese momento, una parte del grupo, sobre todo los licenciados químicos de nuestro grupo, modificaban las arcillas para que las arcillas tuvieran más espacio interlaminar. Luego se los voy a explicar con más detalle esto. Y bueno, y entonces puedan mezclarse de una mejor manera con los polímeros, y probamos de hacer mezclas con polietileno, polipropileno y con PCL, que es el polímero biodegradable sintético que antes les nombré. Luego hice mi tesis de grado también con Vera, y me interesaba bastante los polímeros biodegradables, el desarrollo de los mismos, y elegí hacerlo con almidón, con polímero biodegradable que es proveniente de la biomasa. Y como ya les voy a explicar más adelante, las propiedades del almidón no son las mejores, entonces lo mezclamos con policaprolactona, que es un polímero que es biodegradable, pero tiene propiedades en cuanto a flexibilidad y rigidez muy parecidas a los polímeros convencionales, al polietileno, al polipropileno. Entonces, bueno, como el almidón es un material difícil, después decidí hacer mi tesis de doctorado también en almidón. Parezco un poco masoquista, pero bueno, me interesaba bastante el tema de los polímeros biodegradables y el tema de los polímeros 100% biodegradables en lo posible. Y bueno, luego hice unos meses, 6 meses de postdoc en otro tema, que era en elastómeros, también en INTEMA, en Mar del Plata, con Javier Pérez. Duró poco porque conseguí la beca para venir a Francia para hacer polímeros súper resistentes que estaban basados en PLA, que es poliácido láctico, que es el material que les dije que surge de la industria alimenticia, que surge del ácido láctico, de la fermentación de sustancias orgánicas, y los mezclamos con un copolímero, que es un elastómero, y particularmente ahí fue donde quizás fue donde cambié un poco de opinión en cuanto a trabajar en un ambiente más privado, en investigación y desarrollo, pero más privado, porque al trabajar en cooperación con una empresa, y al principio de mi carrera también, uno ve los resultados y nada, puede hacer el prototipo de la investigación que desarrolló, y bueno, creo que ahí está un poco lo emocionante de la ingeniería. Bueno, como les dije, trabajé con almidón, y el almidón en sí es un material que posee bastantes desventajas. Es muy afín al agua, es muy... o sea, de acuerdo a la humedad ambiente, puede tener cambios en sus dimensiones, y bueno, además de que tiene propiedades mecánicas bastante pobres. ¿Cómo trabajamos con el almidón? ¿Cómo hacemos que el almidón sea parecido a un plástico? Primero que todo hay que mezclarlo con un plastificante. Nosotros elegimos la glicerina es un residuo del biodiesel, de la industria del biodiesel. Entonces, bueno, continuando con la rama bio, nos pareció un buen plastificante para utilizar, porque si uno hace un material que es biodegradable, pero en el medio tiene que añadir químicos o cosas que no lo son, pierde un poco el eje, y bueno, deja de ser totalmente bio. Y bueno, lo que tenemos que hacer con el almidón para poder hacerlo termoplástico, o para poder hacer que se parezca a un plástico, es romper las cadenas, sus cadenas moleculares.
No sé si alguna vez usaron la mini pimer para hacer un puré. A mí me pasó, te queda un puré chicloso, flexible, medio más parecido a un plástico que en vez de cuando uno lo pisa o lo hace con pisa puré. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros hacemos un puré, generalmente hervimos las papas, tiene agua. El agua es un plastificante para el almidón. Entonces, con la mini pimer, ¿qué hacemos? Esfuerzos de corte. El almidón, en presencia de un plastificante, de temperatura, pero no necesita demasiada temperatura para gelatinizar apenas un poco o para romper sus cadenas, pero para hacer el almidón termoplástico nosotros usamos temperatura, usamos más o menos 110 grados, y bueno, y esfuerzos de corte, logramos lo que se llama almidón termoplástico. Este almidón termoplástico tiene diferentes maneras de ser procesado. Yo lo procesé de todas sus formas. A nivel laboratorio, en casting, se hace simplemente la mezcla con el plastificante y un poco de temperatura. Se tira como acá se ve, en una cápsula de Petri, se seca y queda el film de almidón. Se puede utilizar una mezcladora, esto también es un poco a nivel laboratorio, una mezcladora, ya que en las mezcladoras solamente entran 25 gramos más o menos de material, entonces podemos decir que es escala laboratorio. Y también lo hice con una extrusora. Una extrusora es la máquina que se utiliza para procesar casi el 90% de todos los plásticos. Y es lo que se utiliza a nivel industrial. Nosotros lo hicimos a escala planta piloto, para hacerlo más parecido a lo que sería una industria de verdad. Acá en esta filmina puse los precios de los materiales, porque todo el tiempo también los polímeros biodegradables están compitiendo con los polímeros convencionales en cuanto a precio. Sintetizar polietileno, polipropileno, o comprarlo ya sintetizado es muy barato. Entonces, un polímero biodegradable que pueda competir con ellos tiene que ser también barato. El almidón está presente en innumerables fuentes, como ya lo dije, es muy barato, y bueno, la glicerina también. Entonces, el producto final es un producto que puede competir en precio con un polímero convencional. Bueno, en mi tesis de doctorado lo que hice fue entonces procesar almidón termoplástico utilizando una extrusora, y además lo que hice fue colocarle nanopartículas a esas matrices de almidón termoplástico. En la extrusora, bueno, tenemos siempre la tolva principal, que es donde se coloca el material, y como nosotros necesitamos un tiempo para plastificar el almidón, con nuestra extrusora que teníamos en el laboratorio de materiales compuestos, era una extrusora de industria argentina, diseñada por uno de nuestros compañeros. Bueno, le han diseñado un dosificador, o sea, podíamos insertarle cualquier material en el medio del procesamiento, entonces luego tenía un tiempo más para poder seguir mezclándose y bueno, al final salir el material, ¿no? Ese material que salía en forma de fideitos, y lo pasábamos por una peletizadora y lográbamos almidón termoplástico peletizado, que es como se utilizan los polímeros convencionales, todos los polímeros para poderle dar forma o para poder hacer un procesamiento, ya sea por inyección o por soplado o termoformado, siempre necesitamos tener el polímero en pellets. Entonces, bueno, para un procesamiento siguiente, peletizamos el material. Pero bueno, como les contaba, el almidón por sí solo
tiene muchas desventajas. Su descomposición térmica es a muy baja temperatura, tiene poca resistencia al corte, eso, como dije, es afín al agua, entonces si tenemos un día de 100% de humedad, el material no va a ser el mismo que si tenemos un día de 30% de humedad. Tiene, las propiedades mecánicas son muy bajas, no compite con los polímeros convencionales, y además tiene la desventaja de que se retrodegrada. ¿Qué quiere decir que se retrodegrada? Que este material empieza a... Nosotros cuando lo procesamos y hacemos el almidón termoplástico, lo que hacemos es romper cadenas y obtenemos un material totalmente amorfo. La retrogradación lo que produce es que este material empiece a cristalizar y empiece a estar en estado insoluble y empieza a perder todas sus propiedades, se vuelve frágil con el tiempo. Eso pasa bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad ambiente. ¿Cuáles son las estrategias para paliar, digamos, todas estas desventajas? No voy a ahondar en detalles de todo esto, es muy químico y la parte de modificación, pero bueno, lo que se puede hacer, el almidón termoplástico tiene muchos grupos oxidrilos, grupos oxígeno-hidrógeno. Esos grupos son los que son afines al agua. ¿Qué pasa si yo esos grupos los puedo reemplazar por otros, por ejemplo, por grupos éster, que fue lo que hice en mi tesis de doctorado, por grupos éster, entonces hacer que este material ya no sea tan afín al agua. Eso por un lado. Y por otro, se pueden utilizar otras estrategias, como las que nombré antes, que es adicionarle nanoarcillas, nanomateriales. En mi caso fueron nanoarcillas. Cuando uno introduce nanoarcillas en un polímero, el polímero es como muchas cadenas entrelazadas, como si tuviéramos un plato de fideos. Cuando nosotros introducimos una arcilla, la arcilla tiene capas, diferentes capas, lo que nosotros queremos es que esas capas se exfolian. Se exfolian es que se separen entre ellas, y entonces el polímero puede introducirse entre medio. ¿Qué vamos a lograr con eso? De tener un nanocompuesto en el que las partículas de arcilla estén bien dispersas en todo el material. Entonces lo que logramos así es un camino más tortuoso para cualquier cosa que quiera permear dentro del film. Bueno, esas fueron las dos estrategias que yo utilicé para paliar las desventajas que tiene el almidón termoplástico. Y estos fueron los subproductos de almidón termoplástico que logré durante mi tesis de doctorado. Esto es un vasito termoformado, es a partir de una placa de almidón. Se ve quemado porque, bueno, la resistencia térmica, como dije, del almidón es una de sus desventajas, y cuando uno lo procesa y lo procesa y lo reprocesa, va teniendo color marrón porque comienza como a quemarse. Entonces, para hacer este vasito, pasamos de los pellets, lo prensamos en una prensa hidráulica para lograr un film, y luego lo termoformamos con un molde, y logramos este vasito. Sería como uno de los vasitos que se utiliza para envasar cualquier comida o lo que sea. Y luego intentamos soplar ese almidón termoplástico para ver si podíamos llegar a tener bolsas de almidón termoplástico. Esto no fue posible del todo porque, bueno, teníamos todavía que ajustar algunos parámetros de la máquina para poder lograrlo. Uno es el caudal de aire que entra entre medio, digamos, del polímero. Claramente no está bien regulado, porque esto debería inflarse parejo. Entonces, cuando luego de que se infla,
al final de la máquina uno lo bobina, y esa bobina es la que después se utiliza para hacer las bolsas. O sea, eso, si ustedes lo imaginan plano, es un tubo hueco que tiene dos partes igual que una bolsa. Bueno, muchas gracias por escucharme. Acá termina mi charla. Y bueno, nada, quería terminar con una conclusión antes, que es que, bueno, los plásticos no son tan malos, los plásticos convencionales, como dije al principio, que en realidad los malos somos nosotros, que no hacemos la reutilización o el reciclaje o lo que se puede hacer con los plásticos. Acá en Europa el 100% de los plásticos se recicla, menos, ya les dije, bueno, algunos plásticos que son muy difíciles de reciclar, pero por ejemplo una botella de plástico se recicla, siempre y cuando se tire de forma adecuada, ¿no? Se separen los residuos y bueno, esa es, digamos, la manera que nosotros podemos contribuir para dejar de ver lo que les mostré en las imágenes anteriores. Y lo otro que les quería mostrar es que, bueno, también existen, yo no lo logré en mi tesis de doctorado, pero ya existen bolsas como esta, que son de almidón termoplástico, seguramente con algo más, pero no estoy segura bien con qué, donde, no sé si se ve, son de una marca que se llama Materby, Novamont. Acá. Y esta empresa, bueno, es una empresa italiana que hace muchos años hace polímeros biodegradables y que, bueno, claramente funcionan muy bien. Estas son las bolsas que se utilizan acá en Europa en los supermercados cuando uno va a comprar frutas y verduras. Y luego vienen estas bolsitas, pero estas bolsitas son biodegradables, pero tienen una parte de plástica y una parte de cartón, que bueno, son también 100% biodegradables, se utilizan para comprar cosas sueltas, como si fuera uno a comprar un todo suelto, frutos secos o cosas así. Así que bueno, la batalla contra los polímeros convencionales no está perdida. Podemos hacer que los polímeros biodegradables también compitan con ellos y poder disminuir, pero bueno, mientras tanto lo que nos queda hacer también es tratar de reutilizar y reciclar para nada aportar nuestro granito de arena. Bueno, esto fue todo. Estoy abierta a las preguntas que tengan y bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla. Muchas gracias.